Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos, distinguido público, y buenas tardes y bienvenidos, distinguidos ponentes y presentador de esta actividad. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una institución que desde el año 1833 viene desarrollando una importante labor cultural, educativa y filantrópica en esta nuestra querida ciudad de Cartagena. Hoy nos toca acoger en nuestros locales una conferencia sobre un personaje señero en la historia de nuestra ciudad, don Juan Martín Delgado, inventor, farmacéutico, impulsor de la minería local y síndico primero de esta ciudad. También fue, circunstancia que nos honra, un impulsor la figura de este ilustre cartagenero son tres ponentes de lujo. Doña Estela Moreno Grau, catedrática de la UPCT en el área de Tecnologías del Medio Ambiente y presidenta de la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia y autora de más de 60 trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras. Don Luis Miguel Pérez Adán, arqueólogo y divulgador histórico-documentalista, cronista oficial de Cartagena, académico correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio y profesor en la UPCT y en la UNED. Autor de más de 500 artículos sobre historia y patrimonio de Cartagena. Don José Antonio Melgares Guerrero, académico ilustrado de la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia y cronista oficial de la región. Académico correspondiente de la Academia de Alfonso X el Sabio y de la Real Academia de la Historia y autor de estudios y libros imprescindibles para conocer la historia, el patrimonio y la identidad de la región de Murcia. En las sabias manos de nuestros intervinientes dejo el descubrirles a ustedes la señera figura de aquel cartagenero ilustre que fue don Juan Martín Delgado. Muchas gracias, distinguido público, por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a ustedes, señores ponentes, por compartir con nosotros su tiempo, sus conocimientos y su sabiduría. Muchas gracias. Pues me toca a mí intervenir. Muchas gracias. Las palabras del señor presentador, señor presidente, querida Estela, José Luis, señoras y señores. En la primavera del año 2013, la Academia de Farmacia, tomó el acuerdo de llevar a cabo periódicamente ciclos de conferencias sobre personajes ilustres de la ciencia en la región de Murcia, con el objeto de poner en valor las importantes aportaciones que estos realizaron en el pasado, siendo como son o fueron personas estrechamente vinculadas a esta nuestra tierra. El primer ciclo, como saben muchos de ustedes, tuvo lugar en el año 2013, dedicado a Jerónimo de Ayans, adelantado del Reino de Murcia y administrador de las minas de España en el siglo XVI. Sus restos se encuentran, como saben, en la capilla propia de la familia de su mujer, en la Catedral Diocesana. También se dedicó aquel ciclo al ingeniero de montes, responsable de la repoblación forestal de Sierra Espuña, Ricardo Codorniu Estárico. El segundo ciclo tuvo lugar a finales de ese mismo año 2013 y comienzos de 2014, dedicado al piloto cartagenero Juan Fernández Marino y al boticario Francisco de Paula Jiménez Munuera. Y así, desde entonces hasta el día de hoy, se han recordado y homenajeado a Daniel Jiménez de Cisneros,
a Juan Manuel de Arejula y Pruset, al doctor José Luis Proust, y nos proponemos hacerlo ahora con el farmacéutico Juan Martín Delgado, al comenzar este año 2026. Es propósito de la Academia seguir en años o en ciclos venideros actualizando y poniendo en valor figuras tan ilustres como las de Jiménez de la Espada, el cardenal Belluga, Juan de la Cierva, Isaac Peral, Benigno Risueño, Saavedra Fajardo, Florida Blanca y otros muchos que contribuyeron con su saber y dedicaron al mundo de la ciencia, la política, la religión y otras disciplinas, para que la región de Murcia brillara con luz propia entre las tierras y gentes no solo de España, sino también de Europa y del mundo. Y para el presente ciclo que hoy tiene lugar en sitio tan emblemático como la Sociedad Económica de Amigos del País, que desde el siglo XIX es motor muy importante de la actividad cultural en esta ciudad, homenajeamos y recordamos, como hemos dicho, al farmacéutico Juan Martín Delgado. El acto que hoy, como digo, glosa la figura y la obra del farmacéutico Juan Martín Delgado, consta de dos partes. Dos partes claramente diferenciadas, pero complementarias entre sí. Del personaje se van a ocupar dos pesos pesados de la actual. El doctor don Luis Miguel Pérez Adán y la doctora doña Estela Moreno Grau, dos cartageneros de lujo, ya se ha dicho aquí, para tratar de otro cartagenero también de lujo. El primero de ellos, a mi izquierda, a la derecha de ustedes, como le conocen, a quien paso a presentar es Luis Miguel Pérez Adán, quien planteará el marco urbano en el que se desarrolló la vida y la actividad creativa de Martín Delgado. Con el título Cartagena del esplendor ilustrado a la crisis laboral entre 1783 y 1848. Si bien el periodo de tiempo que hoy va a historiar mi colega, el cronista oficial de Cartagena, es el inmediatamente anterior a la dedicación creativa y científica del farmacéutico, podemos afirmar que varió la ciudad y la actividad económica, social y cultural de Cartagena unos años más tarde, cuando tiene lugar el desarrollo del invento de Martín Delgado. Luis Miguel, como digo, es cronista oficial de Cartagena, donde nació en 1961. Ya se ha dicho que es correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, documentalista, técnico del Archivo Municipal de Cartagena, profesor de la Universidad Politécnica en su versión de mayores, además de ocupar el tiempo que le queda libre en la investigación de la historia local y publicar el fruto de su investigación. Y no solo desde el punto de vista científico, sino también, lo saben ustedes muy bien, también en el divulgativo, en un estilo llano, de fácil comprensión, que gana al lector interesado en la historia de Cartagena. Sus libros y sobre todo su generosa publicación en textos en la prensa diaria dan fe, como saben, insisto, de lo que digo. Entre ustedes debería ser él, ante ustedes quiero decir, debería ser él quien me presentara a mí, como más conocido él y menos yo, pero el guión así lo exige, y sin más le cedo la palabra, pues lo mucho que quedaría por decir de él en cuanto a sus conocimientos, a su capacidad de comunicación y su sabiduría sobre la historia de Cartagena y sobre todo el tiempo histórico a que se va a referir, lo va a mostrar él sin más presentación retórica. Luis Miguel, tuya es la palabra.
Llevo el micrófono conmigo. Buenas tardes, noches. En primer lugar, agradecer las amables palabras de mi colega, el cronista de la región de Murcia, José Antonio Mercares, que han promovido esta interesante charla sobre Juan Martín Delgado, pues la atención que han tenido con este humilde cronista para que contextualice un poco la Cartagena de la época precisamente del personaje que posteriormente la presidenta de la Academia de Farmacia, Estela, nos hablará y nos ilustrará. Y nunca mejor dicho lo de ilustrar, porque lo que vamos a ver un poco brevemente es esa Cartagena que se va a debatir en esos 65 años entre el esplendor ilustrado que comenzaría o estaríamos enmarcados en el año 1783 hasta el año 1848. Y hablar de Cartagena de entre esos años no es, les puedo asegurar, un recorrido de un periodo más. Es analizar cómo una ciudad puede pasar del máximo esplendor ilustrado a un colapso estructural en apenas medio siglo. Esto es una historia cíclica en nuestra ciudad. En 1783, Cartagena era una capital funcional del Estado en el Mediterráneo. En 1848, esa ciudad, empobrecida, reducida demográficamente, y está buscando un nuevo modelo económico. Se parece mucho a lo que actualmente podamos ver. Y entre ambas fechas no hay un simple declive, hay un cambio de sistema, y mi intervención se va a articular en tres bloques claros: el modelo ilustrado y su apogeo, el colapso del sistema naval y el trauma de la guerra y las epidemias, y la transición liberal y la recomposición económica y social. Cartagena, a diferencia de otras ciudades del sudeste peninsular, no era en el año 1783 un núcleo agrícola predominante ni una plaza comercial tradicional. Era, ante todo, una ciudad arsenal, es decir, una estructura urbana configurada para servir un proyecto estratégico estatal. El apogeo ilustrado de una ciudad construida por el Estado. En el año 1783, Cartagena representa el punto culminante del proyecto borbónico en el Mediterráneo. El arsenal se culmina en el año 1782 y no era solo una infraestructura militar, era un complejo industrial de primer orden europeo. Diques en seco, talleres especializados, fábricas auxiliares de ingeniería avanzada. El arsenal simboliza ese punto álgido, esos diques, esas dársenas, y un despliegue técnico puntero. Ese binomio Sebastián Feringán, Jorge Juan, es la clave para entenderlo. Esos diques, esas soluciones hidráulicas se consideran una obra singular de arquitectura e ingeniería del siglo XVIII y la incorporación de tecnologías de bombeo a las célebres bombas de fuego. El departamento marítimo convertiría a Cartagena en eje estratégico del Mediterráneo español. Y ahí está la clave. Cartagena no crece por dinamismo privado, no lo hace por eso. Cartagena crece porque el Estado interviene. Más del 40% de su población dependía directamente de la Marina, y cuando aumentaban los presupuestos, aumentaban los nacimientos, y cuando bajaban, descendía la población. Ese modelo produjo un crecimiento espectacular. De 20.000 habitantes hacia 1740 se alcanzan los 40.000 en torno a 1760 y a más de 50.000 a finales del siglo XVIII. Cartagena se convierte en una de las ciudades más importantes de España
dentro de su ámbito territorial. La ciudad quedó vinculada administrativamente a Madrid, más que al entorno regional encabezado por su capital, Murcia. No es un detalle menor esto, no lo es, porque esas nuevas murallas denominarán puertas de Madrid a sus accesos septentrionales y no puertas de Murcia, que se podía haber llamado perfectamente. Pero este éxito tenía una debilidad estructural evidente. Era una economía totalmente monodependiente, un solo motor, una sola nómina, un solo pagador. Y cuando el pagador falla, el sistema se colapsa. Frase clave. El esplendor ilustrado de Cartagena es una realidad incuestionable, pero está sostenido por una sola columna, que es el Estado y su inversión en Cartagena, en esa obra que supuso la construcción del Arsenal, tan grande como la propia ciudad en sí misma, como pueden ver en esta magnífica maqueta del siglo XVIII que se encuentra en el Museo Histórico Militar de Cartagena. A finales del siglo XVIII, el Estado entra en crisis, una crisis fiscal por la sucesión de guerras que se van a ir produciendo. La inversión de la Marina cae de forma abrupta. La lección es clara. El modelo cartagenero era sólido mientras Madrid pagaba. Cuando el tesoro se agota, el arsenal se detiene y la ciudad se queda sin su nómina estructural. Ese derrumbe no es un bache, es el inicio de una larga depresión local que condiciona todo lo que viene después. La inversión de Marina en Cartagena descendió de forma abrupta de 60 millones de reales en 1795 a menos de 1 millón en 1805. Luego llega Trafalgar. La derrota no es solo militar, es estructural. La Armada pierde barcos, Cartagena pierde razón económica. Los obreros del Arsenal dejan de cobrar. Se habla de trabajadores muertos de hambre. El gran complejo industrial se paraliza. Y cuando la economía ya está herida, llega el golpe demográfico. 1804, fiebre amarilla, el vómito negro, casi 9.000 muertos sobre una población de 35.000, una cuarta parte de la población de Cartagena desaparece en menos de 15 años. Cartagena pasa de 50.000 habitantes a 25.000 habitantes. Y esto no es una crisis coyuntural, es un trauma fundacional contemporáneo. Y todavía falta la guerra. En 1808, Cartagena reacciona rápidamente, se organiza la Junta Suprema para defenderse de la invasión napoleónica con fuerte protagonismo militar. La ciudad no va a ser finalmente ocupada, pero el precio que va a pagar va a ser igualmente brutal. En 1810, ante la amenaza francesa, se decide demoler todo lo que pueda dar abrigo al enemigo. 488 edificaciones del barrio conocido como Quitapellejos prácticamente quedarán arrasadas. 381 viviendas del barrio de Santa Lucía serán destruidas y más de 806 edificaciones se derribarán en total. Incluso restos arqueológicos importantes de época cartaginesa y romana serán volados y barrenados. Hay que decir que Cartagena no cayó ante el ejército francés, pero se demolió a sí mismo para defenderse. Frase clave: la ciudad resistió militarmente, pero quedó herida urbanísticamente, económica y emocionalmente. No debían de sonar las campanas como están sonando ahora ante esta tragedia. No tenía preparado lo de las campanas, ¿eh?
Pero llega la paz, entonces sí tienen que sonar las campanas. Pero no llega la recuperación. El arsenal sigue paralizado, la hacienda sigue exhausta y los salarios siguen atrasados. Viajeros extranjeros describen el arsenal como un monumento a la grandeza pasada. Los barrios están en ruina, las calles están silenciosas y una ciudad que podemos decir que se mueve en la melancolía. Mientras tanto, en el ámbito nacional, la Constitución de 1812, la restauración absolutista, el trienio liberal, intervención francesa, inestabilidad permanente. Siglo XIX, lo hablábamos en la antesala de la conferencia, menudo siglo XIX, para el país y para Cartagena. Y ella, Cartagena, se encuentra y participa en toda esta agitación, pero no logra reactivar su economía. El comercio se desploma. De más de 2.000 entradas de barcos que hubieron en 1800 en el puerto, a poco más de un centenar en 1830. La historia de Cartagena no se puede entender sin su puerto, sin su actividad comercial. Antes, ahora y quizás en un futuro. Cartagena depende de su puerto y de su extraordinaria actividad. La barrilla pierde mercado, aunque en esta fotografía de finales del 19 todavía se pueden ver las cestas con este material, ¿no? La seda y la lana sufren competencia. El puerto deja de ser nodo de ese Mediterráneo tan relevante. Cartagena entra en una fase de integración en el mercado nacional, pero desde una posición bastante debilitada. En este momento la frase clave sería: la ciudad que había sido eje naval del Mediterráneo se convierte en un puerto secundario. Tras la muerte de Fernando VII se consolida el régimen liberal. Se hace una división provincial, se llega a la desamortización, una nueva cultura política basada en la propiedad. Y en Cartagena emerge esa burguesía comercial con una fuerte presencia catalana que ocupa ese espacio nuevo económico y político. El criterio de prestigio ya no es la sangre, ahora es el capital. Pero el liberalismo no va a resolver la cuestión social. Los trabajadores urbanos emigran, muchos campesinos marchan a Argelia, los jornaleros pierden acceso a montes comunales y en 1837 hay militares pidiendo pan por las calles. Se refuerzan instituciones como la Casa de Misericordia, el Hospital de Caridad. Es un liberalismo de orden, no de justicia social. Y aquí la frase clave sería: se cambió el régimen político, pero no se reconstruyó inmediatamente la base productiva. Hacia 1847, y llegamos al final de nuestro periodo, la población apenas supera 33.000 habitantes. Pero algo comienza a cambiar. La minería empieza a despuntar nuevamente. Aparece un nuevo motor económico y esto tiene mucho que ver con nuestro personaje. Cartagena deja atrás el modelo exclusivamente naval y entra en un ciclo industrial minero que explotará en la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí está la gran enseñanza histórica. Cartagena no desaparece, Cartagena se transforma. Y ya para terminar esta exposición, entre 1783 y 1848, Cartagena experimenta una transformación estructural caracterizada por un auge del modelo estatal centralizado, su colapso por la crisis fiscal y militar,
una concentración demográfica severa, la destrucción parcial de su tejido urbano, la transición hacia un orden liberal y el inicio de una reorientación económica hacia la minería. Esto sería una especie de resumen de lo que hemos dicho anteriormente. El caso de Cartagena ilustra con claridad cómo una ciudad altamente especializada puede prosperar de manera extraordinaria bajo un sistema político determinado y simultáneamente volverse extremadamente vulnerable cuando ese sistema entra en crisis. No se trata simplemente de decadencia, se trata de adaptación forzada a un nuevo marco histórico. Cartagena no desaparece, nunca lo ha desaparecido, siempre se ha redefinido. La ciudad aprende y aprendió una lección durísima. La grandeza sostenida por un único motor es frágil y esto es un ciclo que se ha venido repitiendo posteriormente. Pero también dejó clara otra constante histórica. Siempre podemos comenzar un nuevo ciclo. Tras el arsenal vino la minería. Tras la decadencia vino la industrialización. Tras la crisis liberal, el nuevo esplendor de la segunda mitad del siglo XIX. Y esa capacidad de reinventarse es probablemente el rasgo más constante de nuestra propia identidad, de la identidad cartagenera. Es el momento en que Cartagena aprende, aunque sea a golpes, que la grandeza sin autonomía económica es un lujo frágil. Y eso decirlo en un local como este, que es la sociedad económica, pues tiene su importancia. Y antes de terminar, mostrarles pues esa Cartagena de esos 65 años, ¿no? Empezamos en esa Cartagena de 1783, con este grabado francés, en donde se muestra una ciudad en plena desarrollo y evolución con su arsenal, que es la gran transformación de ese momento, y luego, pues, 1848, esa ciudad que se tiene que reinventar en base a ese desarrollo minero, que seguramente ahora, a continuación, comprenderemos por qué tuvo tanta importancia. Yo lo voy a dejar aquí, Estela, porque ya ella es la que tiene que continuar. Muchas gracias. Cartagena, la ciudad que como el ave fénix surge y resurge de sus propias cenizas. Pues ejemplo de Cartagena y de sus personajes, de sus habitantes, es la persona a la que nos estamos refiriendo y ahora concretamente la doctora Estela Moreno va a hacer. La doctora Estela Moreno Grau no nació en Cartagena, como cabría pensarse, pues pasa por una cartagenera más. Y no solo por una cartagenera más, sino por una cartagenera convencida y arraigada en esta ciudad de la que sí son sus hijos. Forma parte de una saga familiar con raíces en el siglo XIX, de la que conocemos a su bisabuelo, al menos yo lo conozco por la información histórica, es posible que haya antes, su bisabuelo Juan Moreno, con farmacia y vivienda familiar en la Plaza de Camachos, en el número 26 de la Plaza de Camachos de Murcia, inventor de medicamentos como la aforina Moreno, la denticina Moreno y otros preparados que él mismo fabricaba en su laboratorio de la farmacia. Hijo de aquel, entre otros, fue José Moreno Galvache,
quizás más conocido políticamente que por su actividad farmacéutica, en cuya rebotica de la citada farmacia en la Plaza de Camachos se fraguaron muchos e importantes proyectos y se dieron soluciones a la problemática local, ya que fue alcalde de Murcia y ocupó puestos en los que fue pionero, si bien su verdadera personalidad está aún por estudiar. No fue la doctora Estela hija de farmacéutico, sin embargo, pero sí de personaje vinculado a la química y a la ciencia agrícola. Como ven, tiene los años que aparenta y no ha perdido ni un solo momento de su vida. No sabe lo que es el aburrimiento y ha alcanzado el lugar laboral y científico que hoy tiene gracias a su esfuerzo y a su dedicación al trabajo. Con su padre, el recordado Joaquín Moreno Clavel, y otros pusieron los cimientos de la actual Universidad Politécnica. Es licenciada en farmacia, como saben, por la Universidad de Valencia y doctora por la misma universidad, con tesis sobre la depuración de aguas residuales urbanas de Cartagena por macrocitos en plantas piloto, estudio bioquímico y modelización. La tesis fue dirigida por dos grandes como su propio padre y el doctor José Luis Moreno Frígols, aquel del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia y este del Departamento de Físico-Química de la de Valencia. Y llegado a este punto de su presentación, yo me pregunto, y ustedes se preguntarán a sí mismos, ¿y quién es este? ¿Quién es este para decirnos a nosotros, a la sociedad cartagenera, lo que es y quién es Estela Moreno Grau? Y como llevan razón en su razonamiento, me limito a terminar recordándoles que en la actualidad pertenece al Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica. Coordina el Grupo de Investigación Aerobiológica y Toxicológica Ambiental, que ha publicado más de 60 trabajos científicos en revistas nacionales y más de 150 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es académica correspondiente de diversas academias nacionales y en la actualidad más cercana dirige con buen tino la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia, de la que es numeraria y de la que también fue su secretaria general. Decirles que al terminar su intervención daremos un turno de palabra a ustedes por si quieren hacer alguna pregunta tanto a un ponente como al otro. Estela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo he querido dedicarle este trabajo a mi padre porque él sabía de Juan Martín Delgado mi padre se dedicó a la metalurgia del zinc y del cadmio, pero sabía de este señor y que era farmacéutico y siempre lo decía. Y creo que le habría gustado mucho tener los medios que he tenido yo para poder encontrar la información y haberlo incluso hecho él. Por eso quiero empezar dando las gracias a los mormones, en primer lugar, por su página web FamilySearch, en donde tienen los registros eclesiásticos de la diócesis de Cartagena y en los lugares donde no les han dejado digitalizar los registros, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, allí tienen los censos digitalizados, entonces es fácil encontrar información. También a mis compañeras de la biblioteca, porque por medio de ellas conseguí copias de los originales de las patentes de Juan Martín Delgado. También Antonio González Bueno, que bibliotecario de la Real Academia Nacional de Farmacia de España, que me dio copia de la carpeta de Juan Martín Delgado, de la que disponen ellos, al Archivo Municipal de Cartagena, en donde me pasé días y días viendo los documentos y la facilidad que da para todo, y por supuesto agradecerle a Luis Miguel el que haya querido colaborar, porque yo soy una lega, yo he mirado a este señor y he ido encontrando cosas, pero el marco histórico pues me cuesta más.
a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que me cedió todos los documentos fundacionales en los que aparecía Juan Martín Delgado y su transcripción, y también quiero dar las gracias en general a la tecnología y a la digitalización de fondos documentales que permite llegar a prensa escrita, a montones de cosas que además creo que democratizan todo lo que es la historia, porque permiten que uno pueda llegar, viva donde viva, a consultar cosas que de otra manera pues sería absolutamente imposible. Cualquier tratado que hable de la minería en España en la segunda mitad del siglo XIX va a hacer referencia al horno atmosférico, y muchos de ellos hablarán también de quién fue su inventor, Juan Martín Delgado. Bueno, pues es muy difícil encontrar información sobre Juan Martín Delgado. Yo, los que me conocen saben que voy buscando cosas que me interesan y las voy guardando para cuando me jubile. Bueno, pues en el año 2024 me encontré con que se le podía preguntar a las bibliotecas algo. Yo les pregunté por Juan Martín Delgado, pero claro, lo que me contestaron ya lo sabía yo, porque era lo que había de él en unas publicaciones del Consejo General del Colegio de Oficiales de Farmacéuticos y lo que tiene publicado también de él la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena. Y cuando me cedió, como he dicho antes, Antonio González Bueno, el documento que tiene la RANFE, pues a mí me hizo una gran ilusión encontrar esto, y que es de Federico Casal, que dice: Juan Martín Delgado, natural de Cartagena, me lleva loco este don Juan por no encontrar, que es lo que me ha pasado a mí me llevaba loca hasta que encontré su registro de defunción. Porque resulta que su madre era Ortiz, que no es Juan Martín Delgado, que Juan Martín es nombre y Delgado, Ortiz son los apellidos. Entonces, por más que uno lo pudiera buscar, no lo encontraba, y esto pues ya me dio luz para poder seguir tirando del hilo. Si hablamos del personaje y su familia, después de este descubrimiento pues pude encontrar su registro de nacimiento, y nació en Cartagena el 11 de noviembre de 1783, dice, a las 12:30, y se le pusieron por nombre Juan Martín José Leandro Benito Manuel, y fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Hijo de Marcos Delgado Muñoz, de Josefa Ortiz Montesinos, y abuelos paternos Juan Delgado Muñoz, Isabel de Osa de Cejín, y los maternos Leandro Ortiz y Josefa Montesinos de Cartagena. El matrimonio de los padres también lo pude localizar. Se casaron en Cartagena el 27 de noviembre de 1782 y Juan Martín nació pues aproximadamente un año después. Y he podido encontrar hasta 7 registros de otros hermanos de Juan Martín, aunque tengo mis dudas de Josefa, si es una de las 2 hermanas que llevan por nombre Josefa o es otra tercera, porque ese registro está muy deteriorado y no he sido capaz de ver algún dato que me pudiera ayudar a ver si era la misma o no. Por ejemplo, la edad podría haberme ayudado a saber si era una de las otras o no. En el censo de Cartagena de 1800 me encontré con Marcos Delgado, de 47 años, boticario, pero lo que me descolocó es que estaba casado con Úrsula Muñoz. Y eso pues me llevó a buscar este matrimonio. Lo que sí que pude, pues que el padre también era boticario, porque es él. Encontré el registro de matrimonio en el que se hace constar que es viudo de Josefa Ortiz. Y pude encontrar 2 hijos, María Ignacia y José María Felipe Fulgencio, del que fue padrino Juan Martín Delgado. Y también en ese censo pude encontrar a los abuelos maternos, ya muy mayores, 86 y 80 años, en la misma zona del barrio del Carmen vivían todos. Y encontré otro registro que también en principio me pudo descolocar, porque está ahí Juan Martín y Isabel María, parece que pone, en el número contiguo a la casa donde encontré a Marcos Delgado. Y además aparece ahí una prima, María Llanos. Bueno, pues volveremos sobre este documento porque, pues, es que estoy yendo mal, perdón. En el registro de matrimonio de Juan Martín Delgado con María Encarnación Llanos, pues podemos saber que ella nacería sobre 1782 y es de 1783. Se casaron en Murcia, en la iglesia de San Antolín,
Y ella, he puesto María Encarnación, aunque en el registro de la izquierda viene María, porque lo mismo la he podido encontrar como María de la Encarnación en distintos registros de los hijos que he ido encontrando. Y esto ya pues me deja claro que este Juan Martín pues era vecino, pero no es Juan Martín Delgado, porque aquí tiene 36 años y en esa época Juan, el nuestro, tendría que tener 17 o 18. Este le dobla en edad y sí que creo que es la razón de vecindad la que puede aproximar a Juan Martín Delgado a su mujer posterior. Pero eso ya es fruto de mi imaginación. Bueno, pues aquí tenemos a María Encarnación Llanos, que también he podido encontrar a sus padres y abuelos. La familia materna procede de Mula y la paterna de Murcia. Y he encontrado 9 hijos del matrimonio Martín Delgado, y de 2 de las hijas sí que he encontrado también el matrimonio. Con Antonio López se casa María Florentina, pero en Murcia, y con María del Carmen se casa en Cartagena con Lorenzo Moncada, y de este matrimonio he encontrado 2 hijos, pero que mueren jóvenes y no he podido encontrar una mayor descendencia. En el censo de 1847 vuelve a estar Juan Martín, que pone de profesión profesor de farmacia, la derecha, que vive con su hija Josefa, soltera. En el año 1833-34 hubo una epidemia de cólera y afectó grandemente a la familia Marcos Delgado. En la crónica de Cartagena, que escribía Federico Casal de 1883, da cuenta de que el ayuntamiento ha recibido órdenes encaminadas a evitar que la epidemia de cólera que se padece en Portugal llegue a España. Sin embargo, pues los intentos fueron infructuosos y también hay trabajos que dicen que es la primera pandemia de cólera en España, 1833-1835. Encontré también el trabajo de nuestro compañero Carlos Fernández Araujo y el doctor Guillén, en el que hablan de la intensidad de las crisis a lo largo del año y señalan que la crisis de 1834 es la segunda en intensidad de las que recogen del siglo, con 642 defunciones. En el mes de agosto del año 34, en pocos días fallecen 2 hijos del matrimonio y la madre. Y como estuve mirando en los libros de actas capitulares del ayuntamiento, pues es interesante ver que en julio pues habla en el ayuntamiento de la solicitud derogativa y un oficio de la Junta Provincial de Sanidad que dice que se provea a la población de entretenimientos. Y se habla de que se haga una rogativa por la calle, pero el ayuntamiento dice que no tiene dinero y que lo que hace es sacar las figuras de los 4 santos a la puerta de la catedral antigua para que vaya el que quiera allí a rezar. Y en agosto, pues otro problema que se producía cuando había epidemias es que la gente huía de las ciudades. Entonces, el 7 de agosto se habla en el ayuntamiento de la ausencia de los capitulares a las sesiones, y ya el 16 de agosto se ve que recrudecido la Junta Provincial de Sanidad le recuerda al ayuntamiento que ha aparecido en la Gaceta de Madrid una real orden por la que hay que multar a los miembros del ayuntamiento que se hayan ausentado. Y también hay otra real orden próxima en el tiempo que dicta que los ayuntamientos no den pasaportes a los ciudadanos que hayan abandonado Madrid antes de determinada fecha para volver a ella hasta que no hayan pasado 30 días que en Madrid no se haya considerado que ha terminado la epidemia. También hemos dicho que, se ha dicho, ¿no?, que estuvo vinculado al ayuntamiento. La primera referencia como síndico municipal la encontramos en 1822, que aparece pues, como miembro del ayuntamiento. En ese año, por comentar alguna cosa que me pareció interesante, se produjeron unos incidentes el 20 de junio que pues, unos gamberros tocaron la campana del castillo y también llamaron a distintas casas, y eso hizo que se le elevara al ayuntamiento una queja firmada por muchísimos vecinos, y el ayuntamiento, como consecuencia de esto, dictó un bando en el que culpó de esta travesura, digamos, a la tertulia de los descamisados. Y uno de los que firma el bando, pues está ahí abajo, es Juan Martín Delgado.
A mí todo esto porque los descamisados eran pues, progresistas y el ayuntamiento, ya se lo he comentado a Luis Miguel, no, el ayuntamiento a mí me parece siempre en sus posturas muy conservador, mientras que la ciudad parece que sea menos conservadora. Y por citar también, pues en el año 33 es otro vecino, Juan, algo ilegible, Bofarul, propone a Juan Martín como, en primer lugar, para formar parte del ayuntamiento. Y en mayo de este año ya lo encontramos como diputado por Alumbres en el ayuntamiento. Y va apareciendo en muchas actas, pero por comentar alguna, esta que me pareció más vinculada a su profesión. Pues dice que el 9 de septiembre del 33 se ve un oficio del intendente en el que se habla de la libre elaboración y venta de los productos químicos al por mayor, porque su expedición al por menor es privativa de los profesores de farmacia. El ayuntamiento acuerda que queda en su inteligencia y que se conteste de oficio. Bueno, va apareciendo en muchísimas actas su firma por asistente. Y también en las crónicas estas que publicaba Federico Casal, pues se hace referencia a Juan Martín Delgado junto con otro miembro del ayuntamiento que son comisionados para que en el año 1827, que había pedido que pues, mantener una cátedra de dibujo que llevaba un profesor que se traslada a Lorca, mantener la cátedra a un hermano. Entonces comisionan a Juan Martín Delgado y a Sebastián Martínez para que informen sobre el caso. También aparece en las actas de 1833, en la proclamación de la reina, y se decreta también como consecuencia de su proclamación una misa y un Te Deum, y en la Gaceta de Madrid aparece un comunicado del Ayuntamiento de Cartagena en el que apoyan a la sucesión de Isabel II y a la regencia de María Cristina. En las crónicas estas de Cartagena se recoge la lectura en el Cabildo Municipal de la carta que comunica el fallecimiento de Fernando VII y que dice: concluida la lectura de esta real carta, la tomó el caballero regidor decano, la besó y la puso sobre su cabeza en señal de acatamiento. Y se acordó, pues, apoyar lo que hemos dicho y que se harían misas y que se harían las honras fúnebres consecuentes. Y además se arrestó a 4 hombres que gritaban «Viva Carlos V». En el año 1840 hubo un problema con la reina María Cristina, con la regente, quiero decir, porque se elaboró una ley que hacía cesar a todos los concejales y se pensaba que la regente pues, no iba a firmar la sanción de la ley, pero sí la firmó y se ve que hubo muchas revueltas. Y esto es una carta del Ayuntamiento de Cartagena que está recogida en el Correo Nacional, en el que el Ayuntamiento, uno de los firmantes, Juan Martín Delgado, apoya la Constitución del 37, sostener en el trono a la reina y la regencia de María Cristina. Pero la cosa pues siguió complicándose y esta revolución llevó a la regencia de Espartero, que se extiende desde 1840 a 1843. Y Cartagena en 1844 es partidaria de Espartero. O sea que por eso digo que para mí, que no soy historiadora, pues me resulta un poco complejo todo. También en el Católico del año 41 se hace referencia a que hay un cambio en los concejales y que parece que los concejales no querían aceptar eso y que el propio Juan Martín Delgado protestó, pero no se le permitió hablar. De todas maneras, esto aparece en el Católico, pero yo en todas las actas capitulares que me he mirado no hay ninguna referencia a esto. Y además Juan Martín Delgado, esto es de marzo, está como miembro del ayuntamiento por lo menos hasta septiembre del año 41. También estuvo muy vinculado a la creación de esta casa en la que estamos hoy, que por eso nos ha parecido adecuado que esta actividad se hiciera aquí, porque tanto el ayuntamiento, que conserva el legajo completo de la creación de la Real Sociedad, como la Real Sociedad, que tiene pues, la copia suya de los documentos, y además han hecho una transcripción que graciosamente me han dejado para este trabajo. Y aquí podemos ver que es Juan Martín el que habla al ayuntamiento de la necesidad de la creación de un lugar donde se pueda formar a los jóvenes, que dice que la ciudad carece de una
educación para los jóvenes adecuada. Y el ayuntamiento le encarga a este regidor, que es Juan Martín Delgado, que junto a los caballeros capitulares, comisarios de escuelas y procuradores sindicales general y pensionero, informen de este asunto. Y ellos, obedientes, pues hacen un informe en el que dicen un establecimiento de instrucción pública en esta ciudad, no, un proyecto de establecimiento de instrucción pública en esta ciudad que ha meditado detenidamente sobre la necesidad del mismo, las ventajas que ha de traer consigo a la juventud, el fomento que deberá tener la industria toda clara y las mejoras que son susceptibles para los profesores de artes y oficios, al paso que es remedio contra el vicio y sus consiguientes malas consecuencias. Por lo que proponen el de una academia donde se enseñen las matemáticas, dibujo y otras artes y ciencias, dirigido por una sociedad económica y de instrucción pública. El ayuntamiento lo nombra a él el encargado para la invitación y suscripción. Y he señalado lo de señor Delgado para que quede claro que no es señor Martín, es señor Delgado. Y que sus coetáneos lo sabían que era así. Y se hace pues un escrito para ir cogiendo a distintas personas que avalen y se hagan socios de esta iniciativa. Y este escrito se inicia como uno de los medios y quizá el más apropiado para promover la felicidad de los pueblos es, sin disputa, el de favorecer la propagación de los conocimientos útiles, facilitando por todos los medios posibles la instrucción pública. Y consiguen en pocos días 171 adhesiones, y eso hace que Juan Martín Delgado le diga al ayuntamiento que ya cree que, aunque se puedan seguir sumando más suscriptores, pero que ya se puede elevar a la reina la solicitud. Así que el ayuntamiento eleva esta solicitud a la reina el 4 de octubre de 1833 y solo un mes después se recibe la comunicación en Cartagena de que ha sido aceptada la creación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y una vez creada, también se le solicita a la reina la utilización de la sala capitular del ayuntamiento para las reuniones de la Real Sociedad. Y también en los libros de actas capitulares pues está la reunión extraordinaria del 6 del 12 de 1833 en la que se le comunica que se ha aceptado la utilización de esa sala por parte de la Real Sociedad. Y vamos a entrar a la faceta de inventor de Juan Martín Delgado. Como he dicho, no hay libro español que hable de la minería en España en la segunda mitad del siglo XIX que no hable de Juan Martín Delgado, pero yo quiero centrarme primero en este documento que está además publicado y premiado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, Bosquejo minero de la Sierra de Cartagena, que fue escrito por Manuel Malo de Molina y Villavicencio, que nació en Almería en 1843 y murió en Madrid en 1932. Ingeniero de minas que casó con Teresa Picó Gamuz y que fueron los padres de Agustín Malo de Molina y Picó, farmacéutico que continuó la farmacia de su tío Eduardo Picó y Bres, que es la farmacia de la Calle Mayor. Y Eduardo Picó y Bres pues, fue un referente y la farmacia, su rebotica, de la cultura de Cartagena. Tenemos que lamentar su pérdida para Cartagena, pero agradecer a la Universidad de Granada la remodelación y la conservación maravillosa que ha hecho de la farmacia. Bueno, pues nos dice Manuel Malo de Molina, empezaremos nuestro estudio desde el momento en que los adelantos introducidos en el arte de fundir esta clase de minerales por el inolvidable farmacéutico don Juan Martín Delgado, a quien justo es tributar el debido testimonio de reconocimiento por haber sido el que con sus nuevos hornos colocó la industria metalúrgica a la cabeza de las demás naciones más adelantadas que la nuestra. Hizo posible la explotación en gran escala de las minas y terreros en que con tanta abundancia se presentaba a la vista, hasta entonces ignorante, el carbonato de plomo. Pero no son solo los libros españoles, aquí tenemos una referencia de 1991 de este señor Fletcher que habla del horno de Cartagena y que trabajó así en Santa Lucía. Y este señor cita a este otro Percy,
Y como ahora por internet se encuentra todo, pues aquí tenemos el libro de Percy que dijo que había inventado Juan Martín Delgado, químico farmacéutico, lo llama en Cartagena y le dedica a los hornos de Cartagena desde la página 421 a la 429. Pero este señor habla de oído de un tal Petitgan que no pone la referencia, pero a pesar de no haberla puesto, encontré el libro, encontré el documento y en este señor pues describe la explotación y el tratamiento del plomo en España en más de 100 páginas del libro. Lo que he querido resaltar porque eso da una idea de la importancia que tuvo para el desarrollo de la metalurgia del plomo lo que en Cartagena se desarrolló a partir de Juan Martín Delgado, porque en el desarrollo de la metalurgia del plomo a nivel internacional, del plomo y del zinc y del cadmio, porque son metales que están ahí cerca unos de otros, ¿no? Bueno, en El Espectador de 1942 podemos encontrar que ya estaba Juan Martín Delgado trabajando para los señores Victorias fundiendo galenas en Quitapellejos. Y había dudado en el tiempo de que realmente existieran las patentes, pero eso se pudo desmentir con facilidad, ya Federico Casas lo hizo, porque están, ahora veremos, recogidas en los libros capitulares del Ayuntamiento de Cartagena. Bueno, aquí tenemos la primera y aquí tendríamos la segunda patente, las dos son de 1847. Y aquí tenemos la Carta Real del Archivo Municipal de Cartagena, que recoge el título de invención a favor de Juan Martín Delgado de la primera patente y la comunicación en el libro de actas capitulares de la segunda patente. A través de mis compañeras de la biblioteca pude conseguir copia de las patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de España y vuelvo a señalar que ahí también saben que es Delgado Juan Martín. Está bien indizado. Bueno, y aquí tenemos la solicitud de la primera patente, que da como ventajas que no necesita fuelle ni máquina alguna para darle viento, ahorro de carbón, y la tercera, que me gusta mucho porque nos hace referencia a su carácter sanitario, ¿no? Hacer imposible que los trabajadores contraigan el cólico producido por los vapores de plomo. Como para que la patente estuviera realmente en marcha, era necesario demostrar que estaba en funcionamiento la invención. Esto es una certificación, veis que pone ahí el notario del reino, me parece que pone, en el que se dice que se visita la explotación y que realmente está en funcionamiento. Pero lo que he resaltado es que en el 30 de abril, que esto se hizo en 1847, pone que don José Moreno, de esta vecindad, en representación de Juan Martín Delgado, que se encuentra indispuesto en la salud. Ya está enfermo en 1847 cuando patenta su invención. Y aquí tenemos el certificado de invención de la segunda, es decir, la solicitud de la mejora que hizo en los hornos. Bueno, esto es totalmente anecdótico para todos, pero a mí me hizo gracia que esta comunicación estuviera firmada por Cristóbal Bordiú, porque mi bisabuelo vivía en Madrid, en la calle de Cristóbal Bordiú, ya que no, pues me hizo gracia. Y también, como él cede el uso de la patente a una sociedad, pues reciben un escrito diciendo que para que esa cesión sea posible es necesario que se le comunique la clase de sociedad que hayan formado y la razón social que adopten, porque si no, no sería válida la cesión. Y muchos de los documentos de esta segunda patente están firmados por Juan Bravo Murillo. Adjunto a la patente van dos dibujos de los hornos, pero la calidad de la copia no es buena y no he sido capaz de entender las letras que aparecen. Y como el boticario, pues ya Antonio González Bueno me dio esta referencia de que en la farmacia en Cartagena se vendía el restaurador farmacéutico desde los inicios, en el año 1844, hasta que él fallece, un poco después de su fallecimiento, en marzo del 48.
por lo que dice que cabría situarlo ideológicamente próximo a Pedro Calvo Asensio, que era un progresista. Yo pues, tengo mis dudas de que fuera muy progresista, porque siempre está, en todo lo que aparece su nombre, está a favor de lo que el ayuntamiento en ese momento adopta, que no parece una postura muy progresista, pero podría serlo. Y que dice que parece reafirmar la fecha de fallecimiento exacta, bien en lo que dio Federico Casal, está mal en la de nacimiento, y le dije a Antonio González Bueno si se podría corregir, y ya que la tenemos la buena, pues ponerla. Y luego comercializó un bálsamo que curaba heridas, que le dio su nombre, una tintura alcohólica de resinas o gomorresinas que dio buen resultado como hemostático. Y he podido encontrar varias veces el anuncio del bálsamo vulnerario y tintura antiséptica muchos años después de su muerte. Él muere en el 48 y esto es de 1893. Y es gracioso el anuncio además porque lleva lo que entonces se hacía, que eran certificaciones del resultado de estos medicamentos. Y vemos que está firmado por Tomás Maestre Pérez, que fue un médico y político español, yerno del tío Lobo. Se casó con una zapata. Y Antonio Hernández Ros, que le tuve que preguntar a la familia porque me parecía que había un agujero, pero no, este es nieto, bueno, hijo de Claudio Hernández Ros y nieto de Ricardo Codorníu. Y de Fernando Oliva y Muñoz no he sido capaz de encontrar ninguna información. Del bálsamo vulnerario seguimos teniendo noticias a finales del siglo XIX, porque esta de la izquierda es gracioso, porque dice: el ministro de la Guerra ha encargado a Alemania un gran número de estuches de curas antisépticas para remitirlas al teatro de la guerra de Cuba. Pero el señor Romero Cifré está preparando un envío de estuches del bálsamo vulnerario de Martín Delgado, que da buenos resultados dio en la guerra de Melilla. Como este envío es gratuito y ya experimentado, damos la enhorabuena a la Cruz Roja de Murcia por ello, y creemos inútil que se pida al extranjero, pagándola, lo que tenemos en casa gratuitamente. Y en el de 1 de mayo del mismo año, pues ya es que se hace firme el envío, y entonces habla de que el amigo Valderrábano ha remitido a Cuba los estuches, diciendo además que todos los que hagan falta los puede remitir. Y también es interesante ver cómo quedó en la memoria de sus vecinos, y en 1880 el ayuntamiento acordó que una de sus calles cambiarle el nombre y que se llamara de Juan Martín Delgado, además de que habla también del reconocimiento por el bálsamo que adquirió gran eficacia e interés. Y esta es la calle de Juan Martín Delgado, que nadie sabemos dónde está. Bueno, algunos saben dónde está, pero también hay muchos, porque yo entré en la calle, que os la voy a enseñar ahora, sale de la calle de la Serreta hasta la calle del Rosario. Y aquí la tenemos en vista aérea. Yo entré este verano para ver si el ayuntamiento tenía puesta una plaquica y poderla poner aquí, y había un señor tomando la fresca. Y le digo, no, es que vengo, ¿qué quiere usted? Pues no, que vengo a ver la calle. Y dice, pues esta calle es la calle de los Gitanos. Pero es que es una cosa curiosísima, porque se le cambió el nombre en 1880. El vecindario le había pedido reiteradamente al ayuntamiento que le cambiara el nombre, y hasta 1880 el ayuntamiento pues no se lo cambia. Y son 150 años, si no me equivoco, ¿no? Y todavía en el acervo popular mantiene el nombre de calle de los Gitanos, que es lo que el hombre me dijo: esta es la calle de los Gitanos, ¿no? La de Juan Martín Delgado. Bueno, pero ahora mismo ya veis que ahora mismo es una boca a la que le faltan todas las muelas menos una. Y también en el Eco de Cartagena de 1883, pues toma posesión en la Real Sociedad una nueva junta directiva y aprueban adquirir un retrato de Juan Martín Delgado, pero pregunté, y ese cuadro o se ha perdido o nunca ha existido. Se estropeó. O sea que sí que existió, pero no ha perdurado en el tiempo. Es una pena.
Y, en fin, pues como conclusiones, pues que hemos podido establecer con precisión la fecha de nacimiento, porque me mandó lo que dice la gran enciclopedia de la región de Murcia, y es que este sí que no acierta para nada. Dice que nace en 1800 y muere en 1870. Bueno, pues también hemos podido diferenciar correctamente lo que son los nombres de pila de sus apellidos y hemos aportado información sobre su familia, padres, abuelos, su mujer, descendencia directa, algunos nietos, pero no hemos podido llegar más lejos. Si alguien sabe de descendientes, pues lo podría decir. Hemos determinado que su padre, que era de Cejín, también fue farmacéutico, pues hemos aportado datos sobre su vida pública, también hemos podido recuperar las patentes de invención y hemos documentado el uso y difusión del bálsamo de su invención y el recuerdo de su figura, que pues, fue un hombre importante para Cartagena y para la metalurgia en general, aunque fuera farmacéutico. Pues nada, daros muchas gracias y espero no haberos aburrido mucho. Como decíamos, si hay alguna pregunta... Sí. Si hay alguna pregunta que se quiera formular a alguno de los ponentes, yo hago la primera a Estela. ¿Se sabe el lugar urbano donde estaba la farmacia de Martín Delgado? En el barrio del Carmen, pero yo el lugar exacto no lo sé. No sé si se me oye. En el barrio de San Roque, que es la calle del Carmen, la calle Jabonería, toda esa zona de ahí sería el barrio de San Roque, y en la zona del Carmen es lo que pone, pero no es... Es que no sé si el ayuntamiento, Luis Miguel lo sabrá, si tendrá algún libro que yo no he visto donde vengan los oficios. Sí, hay alguna relación de oficio. Es cuestión de investigar por esa línea. De todas maneras, yo quiero recordar que habían varias boticas, más de una en la calle, lo que ahora actualmente es la calle del Carmen, ¿no? Además tuvieron luego un protagonismo muy esencial en la sublevación cantonal de 1873. O sea que sí se podría establecer cuál, yo creo que hay dos, una de esas dos tendría que ser la de... Sí, la de Marcos primero sí. Y luego... Había una que estaba muy cerca de lo que ahora actualmente está el monumento al Ique, pero esa sabemos perfectamente de quién es y no era de Martín Delgado. Entonces yo presumo que puede ser la otra que estaría a mitad de la calle o al principio, cerca de las puertas de Madrid. Me he mirado de hoja a hoja el libro de actas capitulares para ver si encontraba los títulos que ya no había encontrado antes Federico Casal, pero por si buscaba el apellido. Pero no lo he encontrado maestros que vienen a Cartagena, montones de cosas, pero esto no, ni la del padre tampoco. Habrá que ir a Cejín. ¿Y contemporáneos, farmacéuticos contemporáneos suyos, conocemos? Sí, claro, pero que yo que sea capaz de memoria de decirlo, no. Hay un Frigat que fue farmacéutico, que puede ser contemporáneo, que es a los que me he estado refiriendo, que tuvieron un protagonismo en la sublevación cantonal. Y hay algún otro más que se podríamos... sí, había un elemento de botica en Cartagena bastante desarrollado por el carácter de plaza militar y suministradora también de esos elementos para toda la armada. Y además, había una farmacia en el Arsenal también. Claro. Había varios, porque sí. En la Academia Médico-Práctica de Cartagena, que vive a finales, se crea en 1740, tiene un apogeo, sobre todo, que puede haber llegado a nosotros, porque en el Semanario Literario y Curioso de Cartagena aparecen referencias a ella, y luego parece que hubo unas epidemias y bajó su actividad, pero en 1804 renace de la mano de los médicos de aquí y nombran presidente, que esa academia luego no tuvo presidente porque nombran al príncipe de la Paz presidente de la academia, entonces el cargo de presidente no es ocupado por ninguno de esos miembros, y ahí hay varios farmacéuticos. Y esa academia vive por lo menos hasta 1850. Entonces,
Yo de cabeza no lo sé decir, pero en la tesis de Juan Ángel hay varios farmacéuticos, porque está Romero Germes, pero es posterior, pero Romero Germes fue el ministro de Sanidad del Cantón. Entonces, pues hay ahí varios, y hay otro que le gustaba mucho a Juan Ángel, que era farmacéutico y luego estudió medicina, y que además era de un periódico nacional el corresponsal, pero de memoria, yo es que la memoria la tengo un poco floja, pero sí, médicos y farmacéuticos muchos. El que una calle se denomine con el nombre popular, a pesar de que oficialmente tenga otro nombre, es muy frecuente. Entonces, y en todas partes además. Entonces, el que se llame calle de los Gitanos popularmente, aunque oficialmente se llame de otra manera, pues eso se ha dado siempre y sigue dándose. Sigue dándose. Sí, en Cartagena tenemos la calle 18, la gente sigue llamándole, cuando no tenía nombre, estaban numeradas en el ensanche, todas estaban numeradas, y en cambio, no sé por qué la calle Ramón y Cajal todavía sigue en la mente de muchos ciudadanos de esta ciudad diciéndose calle 18. Y para mí la más emblemática es la calle Jabonerías, calle Sagasta. Es calle Jabonerías. Calle Sagasta fue durante poquísimo tiempo y la gente, siempre vivo en la calle Sagasta o en la calle Sagasta, y yo no sé por qué ese nombre ha quedado. En cambio, otras que se han intentado cambiar, como es la propia calle Mayor, dándole el nombre de nuestro más insigne inventor, que es Isaac Peral, por merecimiento propio, pues más intentos que han habido de que ponerle Isaac Peral, incluso calle de la Marina, se ha quedado como calle Mayor. Al final, la costumbre del pueblo también cuenta a la hora de la nominación de calle, y si la gente quiere seguir llamándolo de esa manera, pues así se llama. Sí, y muchas veces tiene que morir una generación para que ya la siguiente sea la que la mencione de otra manera. Por parte de ustedes, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguno de los dos? ¿Fernando? ¿Recibió alguna mención, algún premio por la...? Es el reconocimiento posterior de los vecinos, pero es que muere enseguida. Entonces, él en 1847 patenta y en enero del 48 se muere, si es que duró nada. Y yo creo que patentó porque se notó enfermo. Eso es, pero ya claro, eso es cosa mía. Pero me da esa sensación porque él estaba trabajando en eso y seguramente pues, el horno lo tendría más o menos. Pero... ¿Y qué beneficio pudo obtener económico del desarrollo de ese horno y de esa patente si no fue él porque murió prontamente sus herederos? Como solo sé que vivía con él en ese momento, en el 47, Josefa, que era soltera, pues no tengo ni idea de la sociedad esa en la que pertenecía, porque él le cede los derechos de la patente a esa sociedad. Pues esa sociedad, sería la beneficiaria económica de todo eso. Y luego parece ser que no se cobraron muchas regalías a los demás, porque el horno se fue copiando, claro. Y se fue... Es que se ha ido Loren, pero es que los minerales de Mazarrón vinieron aquí. Y cuando llegaron aquí y la gente de aquí los vio, dijo, de hecho hay aquí. Pero no la de Mazarrón, de la mina almagrera de Almería. Esos minerales venían a beneficiarse a Cartagena. Y se mezclaban con las escorias de los romanos para poderlos beneficiar. Porque los puntos de fusión eran muy altos
y había que bajar el punto de fusión para que con esos hornos, y cuando llegaron los carbonatos, pues se ve que no era suficiente y él desarrolló este horno que permitía conseguir mayores temperaturas de fusión y poder beneficiar también los carbonatos. No, pero en todo el mundo, pero si vinieron... en uno de los trabajos que he puesto habla así, desarrollo de la minería en España o desde el Reino Unido, algo parecido se llamaba. Y es porque vinieron aquí enseguida extranjeros y a hacerse, porque estaba el filón, eso fue un emporio de riqueza y terminó en manos de franceses y británicos. Sí, capital extranjero, fundamentalmente. A mí me habría encantado poder hacer un estudio teórico de la contaminación en Cartagena, cuando en vez de haber una sola tostación, había cientos de pequeñas empresas tostando con chimeneas bajísimas. Se debían estar ahogando. No les daba tiempo. Se morían antes. Claro, pues. De todas formas, en los libros sacramentales, en las defunciones, en los libros de defunciones, suele aparecer en esta época el motivo por el que ha fallecido. Quizá a lo mejor por ahí, por ese camino. Pues ya verá, esa es la crítica que tengo que hacer a los registros parroquiales de Cartagena, que los curas daban poca información, porque en los registros parroquiales de la misma época de Murcia dan nombre del padre, nombre de los abuelos y profesión de los padres y abuelos, con lo cual uno gana mucho. Pero aquí era muy escueto el sacerdote que lo hacía, y pone el nombre de padres y abuelos, que sería lo obligatorio, pero no señala la profesión. En alguna de los hijos viene la profesión del padre al margen boticario, porque hay muchos libros de estos en los que al margen se pone si pagó, si no pagó, en un bautizo. Pues gratuito, pobre, y entonces en este pone boticario porque seguramente pagó. Pero no están todos los registros. Entonces es una pena porque hay poca información cuando puede haber muchísima más información en la misma época en otras parroquias. Si se sabe de qué ha fallecido, claro, lógicamente sí que se puede hacer una estadística de... Sí. En cuanto a esas notas marginales, en los libros sacramentales son muy curiosas, porque no dan información escrita, pero a veces hay dibujos. Yo recuerdo en un libro de bautismos de Caravaca una persona ahorcada. Está claro que aquella persona murió de... De todas maneras, la incidencia y la mortalidad de Cartagena en esa época, como hemos dicho en los antecedentes, es brutal. O sea, no solamente la epidemia de cólera, es que en esa época y sobre todo pocos años antes de la Guerra de Independencia y durante la Guerra de Independencia, la epidemia de fiebre amarilla era terrible, diezmaba a la población de una manera extraordinaria. Era una cosa endémica de Cartagena, no era de otros lugares. La situación de la laguna del Almarjar provocaba esa situación. Incluso las tropas inglesas acantonadas durante la Guerra de Independencia en la plaza, que nunca fue tomada por el ejército francés, tenían un índice de baja casi superior al en combate en batalla. El propio general Andrew Ross, que iba al mando de ese ejército expedicionario que había de acuartelado en Cartagena, murió en el castillo de la Atalaya por fiebre amarilla. O sea que estamos en una época en donde en Cartagena esos descensos de que pasan de 50.000 habitantes a 25.000 habitantes, que se muere la mitad de la población. Luego vendría lo de las chimeneas, que también... Incluso después, porque tú hablaste, recuerdo una conferencia tuya en Murcia de la epidemia de gripe de 1918, en la que también en Cartagena sufrió lo suyo, ¿no? Sí, porque... Y eso la tenemos prácticamente hace un siglo. El puerto siempre ha sido una puerta. El puerto es una puerta abierta a continuas epidemias. Y si nos fuéramos remontando en los siglos anteriores, las epidemias de peste, eso era una escabechina, fundamentalmente entraba todo el mundo por el puerto, por eso todos los buques tenían que llevar esa patente para poder desembarcar sus mercancías, porque era un sitio donde se iniciaban muchas de las epidemias. Sí, incluso el acceso de los enfermos al hospital tenía su propia puerta. Claro, la poterna, que hay allí para no...
Y luego estaban los lazaretos, que habían un montón de lazaretos en la bahía de Cartagena, en donde muchos de los barcos, gente que estaba enferma tenía que pasar la cuarentena, porque si no, no podía entrar en la ciudad. Bueno, las ciudades con puerto actualmente es una fuente de ingresos importante, con puerto y con playas, pero en la antigüedad lo que eran era un peligro, eran ciudades muy peligrosas. Bien, pues no hay ninguna otra pregunta a los ponentes. Pues entonces damos paso a la mesa presidencial y se sentarán y tomarán la palabra don Pablo Braqueáis, concejal de Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Cartagena. Don Pablo Braqueáis y don Pablo... Bien, bueno, lo dice aquí. Lo dice aquí en Monasterio, además ustedes los conocen mejor que yo. Bien, solamente felicitar y agradecer. Felicitar tanto a la Academia, a la Sociedad Económica de Amigos del País, por la organización de esta mesa, y también felicitar y agradecer a los tres intervinientes, porque me ha resultado muy agradable y bonita y clarificadora todas las intervenciones. Yo solamente, quizá como conclusión de esta jornada, sería que a lo mejor no debíamos de olvidar el nombre de Juan Martín Delgado y estar pendientes para cuando la trama urbana se reorganice en ese espacio tan grande, que esperemos que no pasen muchos años, no se olvide que la calle Martín Delgado es la que sube desde la Plaza de la Serreta hacia la calle del Rosario. Yo la conocía también como Los Gitanos. Yo vivía en la calle San Cristóbal, que son 3 calles paralelas cercanas a la calle Martín Delgado, pero sinceramente no tenía conocimiento de la vida, que me ha parecido muy ilustrativa y lo que nos hace ver que la cantidad de profesionales, muchos de ellos sanitarios, que se están recordando en estas mesas, que es necesario que sigamos manteniéndolos y recordándolos, porque son figuras indudablemente señeras. Y también agradecer, y ahora tenemos las campanas también, agradecer pues a Luis Pérez Adán el recorrido que ha hecho por ese tiempo en Cartagena, que a mí me ha aclarado mucho y además, con algo que ha dicho muy importante, Cartagena es lo que es su puerto, más o menos sería, es decir, tenemos entre todos que hacer que el puerto siga siendo el referente de la ciudad, porque Cartagena será lo que es el puerto. Y gracias, Estela, por tu gran trabajo, que espero que se vea concretado en algún libro. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta entidad de la historia de Cartagena, que es la Real Sociedad Económica, pero muy especialmente a nuestros conferenciantes de hoy, esa mesa tan brillante que nos ha hablado un poco y mucho de la historia de Cartagena en la figura de Martín Delgado. Yo creo que hoy hemos puesto un punto y aparte en todas las conferencias que se han hecho a lo largo de estos tiempos, porque hemos traído la personalidad, el carácter, el empuje de los cartageneros a través de esos tiempos tan importantes que vivió Martín Delgado y la ciudad de Cartagena, con la influencia del arsenal militar. Creo que ha sido maravilloso
La mesa la hemos disfrutado, las campanas no, pero la mesa sí la hemos disfrutado. Y yo darles las gracias por haber compartido con todos nosotros ese trabajo, ese esfuerzo y esa sapiencia tan bien llevada a la historia. Muchas gracias a los tres conferenciantes. Así como los que me acompañan en la mesa, agradecerles su asistencia a esta actividad cultural, y antes que nuestro concejal haga la clausura del acto, voy a hacer tres pequeños detalles que les vamos a dar a nuestros conferenciantes, como es habitual en los amigos del país: compartir, convivir, abrir las puertas para que esta institución sea la institución de todos los ciudadanos de Cartagena. Vamos ahora a tener un detalle con ellos. Con vuestro permiso. ¿Nos levantamos? Nos levantamos, ¿no? A don José Antonio Melgares Guerrero. La primera vez que ha venido aquí a esta casa, tenemos... Miguel Pérez Adán. A doña Estela Moreno Grau. Yo quiero entregarle a Estela este libro, que es el ciclo de conferencias que se hizo a nivel nacional de las 11 Reales Sociedades Económicas de España, con el título El agua para uso agroalimentario y medioambiental. 5 conferencias se dieron sobre este ciclo, que inició en el año 2023 y terminó en 2024. Participaron 10 Reales Sociedades Económicas de toda España, empezando por Madrid, la Gran Canaria, Sevilla, Santiago de Compostela, Tenerife, nosotros, Jaén, aragoneses, extremeños y murcianos. Este es el único libro que hay en la región de Murcia, porque sí se ha hecho uno en Madrid, que lo recibimos en noviembre, uno para cada conferenciante, que hicieron posible hacer este ciclo de conferencias, que lo titulamos Ciclo de Conferencias Carlos III. A Estela, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, presidente Pedro, con tu permiso. Tengo pocas cosas que decir, pero para mí importantes. Luis Miguel, me quedo con el dato de que para la defensa de Cartagena ante la invasión francesa destruyeron mucho patrimonio romano. Como concejal de patrimonio es un dato que no conocía y algo me servirá para defenderme. Diré que no fui yo. Y estimada Estela, 2 datos. Yo venía sin saber nada de quién era este personaje, salvo el título de la conferencia, y me ha gustado mucho saberlo porque, y esto enlaza con lo que has puesto al final, de que no hay una placa con el nombre de la calle. Y es que tengo que contarte que yo como arquitecto hice un proyecto de un edificio de viviendas en la calle Martín Delgado. Nunca supe quién era, pero fíjate que era la calle de Martín Delgado. Ese proyecto, que está justo en la esquina con Serreta, naufragó por los rigores de la arqueología cartagenera, que eso es otro mundo, que acabó con la economía del promotor y ahí se ha quedado como está. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar y bastante. Y por supuesto, como digo, me ha encantado conocer la historia y la semblanza de este personaje, nacido fuera, pero que... No, el padre en Cejín, sí. Pues con más razón, nacido en Cartagena, porque un personaje así solo es posible en una ciudad como Cartagena. En Murcia no lo podremos encontrar, pero aquí sí. Así es que, pues con tu permiso, doy por cerrado el acto y muchas gracias por invitarme.